Compañeros yucatecos, señor gobernador, señor secretario, por primera vez desde hace mucho tiempo, es decir, una primera vez relativa para no mentir, pero desde hace mucho tiempo que no me sentía tan mexicano y tan orgulloso de estar en México como hoy que estoy aquí en la capital de su estado, Yucatán. Qué agradable, qué reconfortante para una gente como yo, que se fija mucho en eso, que lo lleva mucho en la sangre, darse cuenta de que Yucatán sigue siendo México, de que Yucatán se resiste a esa norteamericanización que viene barriendo a todas las grandes capitales del país, y que ya no sabe uno si está en un suburbio de Nueva York o de San Antonio o si está uno en una ciudad mexicana. Yucatán se mantiene como Yucatán, Mérida se mantiene como Mérida, la Blanca Mérida, y yo estoy muy orgulloso de estar aquí. Siempre me he sentido muy identificado y muy orgulloso de la cultura maya, de las características del estado de Yucatán, en las cuales mucho tiene que ver la cultura y el espíritu y la inteligencia de nuestros mayas, de esa gran civilización que fue brutalmente interrumpida por la colonia española. Siempre he sentido vibrar mi alma cuando oigo o cuando leo las obras de don Antonio Medid Bolio, entre otras la poesía bellísima que acabamos de escuchar de labios de un gran declamador, declamador fuera de serie, que además es ya un abogado titulado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el compañero Jasón Celis Córdoba. Felicidades, Jasón, así se declama cuando se declama para el pueblo. Don Antonio Medid Bolio leyó una novela que no era mexicana, una novela probablemente italiana o portuguesa que se llamaba Terra Baxa o Baixa, Tierra Baja. Y en esa novela se relata la historia de un pastor montañés que baja a la ciudad, baja a la hacienda o a la aldea donde gobernaba su patrón, el dueño de los rebaños que él pastoreaba en la sierra, para casarse con una mujer que ese señor le daba. Y Manelik, que había pasado toda su vida en la montaña, que solo conocía a los animales, por eso habla de los rebaños y de las águilas y de los lobos. Él, que había vivido casi como uno más de sus animales salvajes del monte, un día baja a la tierra del amo para que le den a la esposa con la que se va a casar. Y encuentra y se entera que la mujer que le daban ya había sido violada por el amo, ya había sido ultrajada o utilizada por el amo. Pero Manelik la quería, se enamoró de ella y la aceptó como su esposa. Pero el amo seguía burlándose de ella y la gente también. Lo seguían tildando de bobo y de cornudo porque aceptaba a una mujer que ya había sido del amo. Y además se burlaban de él porque era un pastor ignorante, un pastor que no sabía nada de la vida civilizada. Y ante tanta burla y ante tanto ultraje, y sabedor de que el amo era rico porque él le cuidaba sus rebaños en el monte, un día no pudo más, se alzó contra el tirano y lo mató. Y una vez que vengó su honor, con su mujer en brazos, se regresó a seguir cuidando sus rebaños. Esta es la historia que Medid Bolio versificó en esto que acabamos de oír y que es una verdadera maravilla al dirigirse al pueblo y decirle:
oh Manelik, oh plebe que vive sin conciencia de tu vida oprobiosa, que arrastras tu existencia dócil al yugo innoble, que adormeces tu alma de hierro en el marasmo de ignominiosa calma. Oh Manelik, oh plebe que vives en la altura, ven a la tierra baja, desciende a la llanura. Y cuando aquí te arranquen en miserable robo tu ilusión, ahora tiene sentido después de saber de dónde tomó la historia Medidbolio. Que tus manos estrangulen al lobo, como él estranguló al patrón abusivo. Que tus manos estrangulen al lobo, que lo fulmine el rayo que vibra en tus entrañas, y después, con lo tuyo, regresa a tus montañas. ¿Quién es Manelik? Ustedes son Manelik. Ustedes, compañeros yucatecos, ustedes son Manelik. A ustedes les habla Medidbolio. A ustedes les dice: no envilezcas de miedo soportando al verdugo. No lamas como un perro la mano que te ata. Haz pedazo los grillos y si te asedian, mata. Que la soberbia leve, es decir, que la soberbia traicionera, halle tu brazo alerta, que a veces es justicia que la sangre se vierta. Y dice más Medidbolio: no temas nada y hiere, porque Dios es tu amigo y por tu brazo a veces desciende su castigo. Este es el llamado de su poeta emblemático, Antonio Medidbolio. Dicho de labios de un gran declamador. Pero vuelvo a mi tema, compañeros. Yucatán no solo ha dado a Medidbolio, Yucatán ha dado muchas cosas en el terreno de la cultura al país. El baile yucateco, la jarana yucateca, el traje yucateco, sobre todo el de la mujer, el de la mestiza, como dicen aquí, que como dijo la canción de Pedro Cirilo Vaqueiro, llamado Chancil cariñosamente, en su canción fundadora de la trova yucateca que se llama La Mestiza: cuando la aurora vierte su fúlgido raudal y por las calles, y empieza por las calles la gente a transitar, más blanca que la espuma que hierve en el champán, alegre la mestiza hacia el mercado va. Así dice la canción de Chancil. Ha dado al gran compositor y poeta Ricardo López Méndez, el bate Ricardo López Méndez, autor de una muy conmovedora poesía nacionalista, el credo: México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la X que algo tiene de cruz y de calvario, dice la poesía en una de sus partes. Y fue letrista muy importante de otro gran yucateco, de Agustín Cárdenas Pinelo, nuestro querido Guti Cárdenas. Guti Cárdenas es un genio, uno de los más grandes genios de la música de todos los tiempos y de todo el mundo, no solo de Yucatán, ni solo de México. Guti Cárdenas nació en 1905 y unos desgraciados gachupines lo mataron en 1932. Tenía 27 años Guti Cárdenas. Y en esos 27 años había compuesto, según dicen algunos, alrededor de 500 canciones de todo tipo y de todo género. Muchas de ellas grabadas por él, a veces solo y a veces acompañado, por ejemplo, con su gran amiga, amante algún tiempo, Nancy Torres, que tenía una voz maravillosa, que lo acompaña en varias de sus canciones. Y una de las canciones más conocidas y triunfadoras de Guti Cárdenas,
que tiene letra de Ricardo López Méndez es precisamente Nunca. Yo sé que nunca besaré tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la loca y apasionada fuente de tu vida. La letra es de López Méndez y la música es de Guti Cárdenas. Guti Cárdenas es el fundador de la trova y junto con Agustín Lara, el fundador del bolero mexicano. Guti hizo su canción Nunca con letra de López Méndez y cuando Agustín Lara la escuchó, le gustó tanto que se planteó a sí mismo el reto de hacer otra canción con tema parecido y que compitiera en belleza melódica y de la letra como el Nunca de Guti Cárdenas. Y así nació la canción de Agustín Lara, que se llama Imposible. Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue traicionero y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. Esta canción de Lara es hija directa del Nunca de Guti Cárdenas y por eso los dos son los creadores del bolero mexicano, de la música mexicana más conocida en el mundo entero. Guti Cárdenas era de aquí, nació aquí en Mérida, Yucatán. Pero también de aquí era Pepe Domínguez, el gran compositor que tiene otra canción fundacional que es entre ranchera y bambuco colombiano y mucho de el estilo yucateco, los famosos aires del Mayap, que son de Pepe Domínguez. Y que tienen esa maravilla de trabalenguas que dice albarradas blancas, brocas de los pocitos de casa, de los pozos casitas de paja de la tierra mía. Que mucha gente no sabe qué dice, pero eso dicen. Los aires del Mayab son de Pepe Domínguez. Una verdadera maravilla de música mexicana, la de Pepe Domínguez. Y de aquí era Ricardo Palmerín, que hizo La Peregrina para Felipe Carrillo Puerto y Alma Riz. Y de aquí era también, naturalmente, el gran poeta que fue letrista también de Guti Cárdenas, el autor de Las campanas de mi pueblo. Campanas, clamorosas campanas de mi pueblo, lejanas campanas, ¿cómo me parece que os estoy oyendo? Luis Rosado Vega, el gran poeta yucateco que era también de aquí. Y de aquí fue Manuel Crescencio Rejón, un abogado de grandes talentos, creador de la teoría y del derecho del amparo en México. Él nació en Bolonchén, ahora Campeche, pero cuando Manuel Crescencio Rejón creó el amparo, Bolonchén era de Yucatán. Y Manuel Crescencio Rejón siempre se consideró yucateco. Y por lo tanto, yo digo que Manuel Crescencio Rejón, el creador del derecho de amparo, es paisano de ustedes, compañeros yucatecos. Y de aquí fue Hermilo Abreu Gómez, un intelectual de izquierda que escribió mucho sobre literatura mexicana con mucha inteligencia y que hizo una obra emblemática, no sé cuánto la conozcan, pero emblemática sobre Yucatán, que se llama Canec, sobre Jacinto Canec, el famoso héroe indígena de aquí de Yucatán. Y bueno, para cerrar este repaso de por qué yo me siento tan contento en Yucatán, porque de eso estoy hablando, diré que la canción que acaba de cantar Beatriz Prisciliano, que se llama Yucalpetén, la letra es precisamente de Antonio Mediz Bolio. Él hizo la letra. Y la música es de Guti Cárdenas. Mediz Bolio hizo una elegía, es una elegía
Es una poesía nostálgica del Yucatán que se fue, que rememora la grandeza de lo que fue Yucatán, y lo hizo con la intención de que los yucatecos de ahora sepan, aunque sea a través de esa letra y de esa música, lo que fue la grandeza de su cultura y de su imperio. Por eso dice Yucalpetén, Yucalpetén. Yucalpetén quiere decir algo así como garganta del Petén, porque como se estrecha México ahí en la cintura, como en una garganta, probablemente los mayas, mirando esa particularidad geográfica de la península, le llamaban Yucalpetén, la garganta del Petén, pero se refiere a Yucatán. Yucalpetén, Yucalpetén, todo se fue, todo pasó. Ya se fue Chichén, ya se fue Sací, y se fue también Ichcansihó, o sea, Mérida. Ese era el nombre maya de Ichcansihó, y se fue también Ichcansihó. Y dice en otro lado, se fue la abeja de Cuzamil. Nos recuerda que los yucatecos desde antes de la llegada de los españoles eran grandes productores de miel de abeja. Y el centro más importante estaba en Cozumel, cuyo nombre verdadero era Cuzamil. Y por eso dice, se fue la abeja de Cuzamil. Se fue el venado de Buntulmut. Se fue en el viento que la deshizo la flor quemada de Xtaventún. Luna de sangre cubre la tierra, la santa tierra de Itzamatul. Eso escribió Medisbolio, y vean qué bellísima melodía le puso Guti Cárdenas. Compañeros, amigos, Yucatán es México y yo soy mexicano, y por eso me siento yucateco y muy orgulloso de pertenecer a esta gran cultura que ningún mexicano debería ignorar. Todo esto que he dicho no es pedantería. Yo no tengo necesidad de andar apantallando a nadie. Lo dije simplemente porque lo siento y lo quiero decir aquí, en la tierra de Guti Cárdenas, y de Hermilo Abreu Gómez, y de Medisbolio, y de Manuel Crescencio Rejón, y de tantos y tantos yucatecos ilustres que le han dado mucho a México, sin que México se acuerde lo suficiente de esta hermosa tierra, la santa tierra de Itzamatul, como dijo Medisbolio. Y ahora voy a mi tema para no aburrirlos más. Estamos celebrando, compañeros y amigos, 40 años luchando contra la pobreza en México. Y quiero subrayar que es una lucha contra la pobreza. ¿Por qué? Porque mucha gente, quizás mal orientada, quizás porque no comprende bien lo que oye, quizás porque al final de cuentas en alguien tiene que encarnar la política que vive en nuestro país, se molestan por la lucha de antorcha, se molestan por lo que yo digo, se sienten heridos porque lo toman como si fuera un ataque personal, como si fuera contra alguien en particular, gobernador o presidente de la República o lo que quieran. Pero yo por eso tengo que decir, lo que yo voy a decir es una manifestación de nuestra lucha contra la pobreza. Esto no tiene que ver con nadie en lo personal. La pobreza de este país no puede ser atribuida a nadie en lo personal, porque no hay un mexicano tan poderoso, tan creador, tan creativo, tan trascendente como para decirle que él es el responsable de lo que ocurre en México. Nadie tiene esa capacidad. El problema no es de personas.
La lucha de Antorcha no es contra las personas, contra nadie. El problema está muy claro en nuestro lema, es la lucha contra la pobreza. Y lo que voy a decir aquí, así se tiene que entender. 40 años luchando contra la pobreza. ¿Y qué pasa con la pobreza hoy? El mundo, me refiero al planeta Tierra en su conjunto, tiene hoy aproximadamente 7.500 millones de seres humanos. 7.500 millones. Algunos dicen que ya andamos por los 8.000 millones, es posible. Y de esos 8.000 o 7.500 millones, los organismos internacionales que miden la pobreza dicen que más o menos la mitad, esto es, algo así como 3.500 o más millones de seres humanos viven en pobreza y en pobreza extrema. 3.500 millones de seres humanos en la Tierra no tienen vivienda o su vivienda es un cuchitril. No tienen acceso al agua potable, al drenaje, al pavimento. No tienen acceso a la salud, a la educación, al descanso. No tienen acceso a la alimentación. Y algo que es verdaderamente trágico, no tienen acceso a los empleos, al empleo, razón por la cual no pueden hacer nada para aliviar su pobreza, porque ni siquiera se les permite trabajar, que es la condición básica del ser humano, para ganarse honradamente su sustento. El desempleo en el mundo es una plaga pavorosa que contribuye y mucho a que más de la mitad de la humanidad viva en pobreza y en pobreza extrema. Pero lo curioso y lo importante es que en estos tiempos, compañeros, gracias a la tecnología, gracias a los avances de la ciencia, que son muchos, aplicados a la producción, aplicados a la productividad, que es lo que se llama tecnología, ciencia aplicada a la productividad y a la producción. Hoy, gracias a eso, el género humano produce más riqueza que nunca antes en la historia de la humanidad. Vivimos entonces en una verdadera paradoja, en una verdadera contradicción que parece una locura, parece de locos. En la época en que el hombre produce más riqueza en el mundo, ha producido también la misma sociedad al número más grande de pobres en el mundo en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo es eso? ¿Qué explicación tiene esto? ¿Por qué habiendo tanta riqueza hay tanto pobre? La explicación no la doy yo, no la invento, ojalá. La explicación la dan los mismos grandes estudiosos del problema. Es que la riqueza no se reparte. Lo que la humanidad produce entre todos los seres humanos no se reparte equitativamente según las necesidades del ser humano, sino que se concentra, y cada vez se concentra más, en unas cuantas manos, mientras la gran mayoría carece hasta de lo indispensable, hasta de lo estricto. La concentración de la riqueza alcanza límites increíbles, límites otra vez que parecen de locos, pero que están perfectamente bien documentados. Por ejemplo,
Hay un premio Nobel norteamericano muy inteligente, pero nada que ver con el comunismo ni cosas de ese tipo. Él es muy norteamericano, Joseph Stiglitz, que no hace tanto que publicó un libro en el que dice: en Estados Unidos, fíjense bien, en la nación modelo del mundo, dice Stiglitz, el 1% de la población, el 1% de la población concentra el 99% de la riqueza de Estados Unidos. Y el 99% de la población restante se reparte el 1% de la riqueza. Y eso que en Estados Unidos hay más trabajo y los salarios son mejores que en México. Y eso dice Stiglitz del reparto de la riqueza en Estados Unidos. La concentración de la riqueza, compañeros, se debe básicamente al sistema económico en el que vivimos y al que muchos, para no llamarle por su nombre, que es capitalismo, le llaman economía de mercado, economía de la libre empresa y algunos otros nombres eufemísticos para eludir el término capitalismo, que dicen que tiene una carga negativa. El capitalismo es una forma de producir riqueza que ha resultado verdaderamente excelente, que ha resultado verdaderamente casi perfecta como una forma de producir riqueza. Lo diré más rudamente, como una forma de hacer que los que trabajan con las manos, que los que no tienen más riqueza que su fuerza de trabajo, que sus manos y que sus pies y que su cuerpo para ganarse la vida, trabajen y trabajen el mayor tiempo posible, de la manera más intensiva posible, para producir la mayor cantidad de productos en una jornada de trabajo que se pueda también. La productividad, como le llaman ellos, la capacidad de producir mercancías, lo que sea, zapatos, camisas, lo que gusten, en una hora o en una jornada de un día, que es a lo que le llaman productividad, ha llegado a niveles de virtuosismo verdaderamente. Los hombres que se venden por un salario para trabajar en las fábricas y en las empresas del capital son altamente productivos en el mundo entero. El mundo está lleno de riquezas, está lleno de satisfactores, está lleno de productos que la gente necesita, pero que no puede comprar porque no tiene con qué. Y esta plétora de mercancías, esta gran riqueza que producen los trabajadores, es propiedad de unos cuantos capitalistas. Ellos venden esas mercancías para obtener de ellas una ganancia. En el sistema en que vivimos, la lógica ha sido puesta de cabeza y por eso produce resultados de locos, porque la economía es de locos. El hombre comenzó trabajando y produciendo para mantener a la sociedad. Comenzó trabajando y produciendo y sudando para que todos los miembros de un grupo humano tuvieran lo suficiente para vivir. El hombre producía para comer, para vestir, para tener una vida digna. Pero ahora ya no se produce para eso. Ahora ya no. Ahora se produce para que los dueños del capital obtengan la máxima ganancia. Y por lo tanto, ya no se produce lo que la sociedad necesita, o no siempre se produce lo que la sociedad necesita. Se produce lo que se vende mejor
y lo que genera mayor ganancia para los dueños del capital. La sociedad humana ya no trabaja para sí misma, sino para los dueños del capital. Y los dueños del capital, como tales dueños, se apropian de lo que produce la sociedad entera, diciéndole a los trabajadores: tú trabajaste y tú produjiste la riqueza que ahora yo tengo, pero esa riqueza la produjiste porque yo puse el edificio, porque yo puse las máquinas, porque yo puse las materias primas, porque yo puse las materias auxiliares, porque yo te pagué a ti tu salario. Yo te pagué. Tú trabajaste, pero trabajaste porque yo te pagué. Tu trabajo no es tuyo, es mío, porque yo te lo compré. Por lo tanto, tú no te puedes llevar de aquí ni el polvo de los zapatos, porque todo eso es mío. Automáticamente, la producción que hacemos todos se concentra a la hora de que se termina la jornada de trabajo en manos del capitalista. Él es el dueño de la riqueza. Y él la vende, y al venderla obtiene una ganancia, y con esa ganancia se hace rico y rico y rico. Y al obrero, al trabajador, ¿qué le toca? El salario, y solo el salario. Eso es todo lo que le toca de la riqueza. Y si todos tuviéramos un salario, y si todos tuviéramos un salario digno, no habría problema. La cosa estaría más o menos bien. Pero ¿qué pasa si al trabajador se le paga solo su salario? Si de toda la riqueza que produce, a él le toca solo el salario, y ese salario es un salario de hambre, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con los que no tienen trabajo? ¿Y qué pasa con los que se autoemplean y los corre la policía de los centros de las ciudades porque los afean? ¿Y qué pasa con los limpiabrisas y con los vendechicles y demás? Esos, ¿qué les toca de la riqueza social? Nada, prácticamente nada. El capitalismo es un gran productor de riqueza, pero no la reparte. No solo no la reparte, sino que automáticamente la concentra. Y por lo tanto, deja desprotegida a la gran masa. Porque no le da trabajo, porque no hay trabajo para todos, porque los que tienen trabajo ganan una miseria, y porque los que logran autoemplearse son combatidos por el propio capital, que los ve como competidores desleales. Aquí no queremos ambulantes porque le hacen competencia al comercio establecido. Aquí no queremos contrabando porque le hacen una competencia desleal a los que invertimos nuestro capital. Estoy de acuerdo que no haya ambulantes, que no haya contrabando, que no haya narcotráfico, que no haya limpiaparabrisas o vendedores de chicles porque afean a la ciudad. Estoy de acuerdo, pero mi pregunta es: ¿y quién le va a dar de comer a esa gente? A esa gente, ¿cómo la vamos a mantener? Que esté muy bonito el centro de Mérida, aunque la gente se muera de hambre. ¿Es eso humano? Que se acabe el contrabando para que los señores sigan vendiendo sus mercancías a alto precio. ¿Y los contrabandistas de qué van a vivir? Nos quejamos de que crece la delincuencia, de que crecen los secuestros, los robos, los asaltos, los robos a domicilio. Pero ¿qué otra cosa puede hacer el hombre si no le dejan ganarse honradamente el pan de cada día? Y repito que esto no es culpa de nadie, yo no estoy atacando aquí a nadie. Es el sistema, es el modo en que está organizada la producción y en que se apropia el capital del trabajo de todos y a los demás los deja como el chinito nomás milando. Así se explica la paradoja, compañeros, de que siendo hoy la humanidad más rica que nunca
porque el trabajo es más productivo que nunca, hoy hay un número de pobres más grande en el planeta entero que nunca antes en la historia de la humanidad. Mucha riqueza y mucha pobreza. Una verdadera locura, una verdadera paradoja. Pero esa paradoja no es casual, es el modo de producir y de repartir lo que se produce, lo que está generando este mundo de locos. Vamos a nuestro país. México es parte de este mundo. No estamos en la Luna ni en Marte, estamos aquí. Y por lo tanto México tampoco se escapa de esta ley, de esta tendencia. Ya lo decía Aleida, somos más o menos 120 millones de mexicanos. La cifra puede variar, pero no mucho. Algunos dicen que 116 y por ahí así, pero la cifra no anda lejos. Y de esos 116 millones, 95 millones padecen algún tipo de pobreza. Y algunos padecen pobreza extrema. Están al borde de la inanición, de la muerte por hambre, porque no tienen ni siquiera algo que llevarse a la boca. Y alguien ha dicho, es que los pobres están pobres porque son unos huevones. Los pobres están pobres porque son unos borrachos, porque tienen varias viejas, porque se levantan a la hora que quieren, porque se pasan el día rascándose el ombligo, etcétera, etcétera. Pero eso, compañeros, no es cierto. No en la mayoría. Habrá casos, ¿cómo no? Seguro. A lo mejor yo soy uno de esos, pero no la mayoría. ¿Cómo se demuestra? Porque nosotros, a pesar de todo, somos la 14ª economía del mundo. La 14ª, fíjense bien. Si sin exagerarle, le calculamos 200 países en el mundo parecidos al nuestro, 200 digamos, nosotros vamos en el número 14, vamos a la cabeza. Somos de los países que producimos más riqueza. Y ahora yo pregunto, ¿y si el pobre es un huevón? ¿Y si el pobre es un borracho y un mujeriego y no hace nada? ¿Quién produce esa riqueza? A ver, ¿quién me saca de esa duda? Los señores que tienen oficinas de lujo y teléfono y clima y música ambiental ayudan, como no, yo no los voy a criticar, pero ellos no producen la riqueza. Son improductivos, ¿eh? Todos los burócratas, algunos que sudan mucho su salario, no lo dudo, no se enojen. Por eso dije que no es nada personal contra nadie. Pero los señores burócratas, burócrata quiere decir poder del escritorio. Burocracia, poder del escritorio. Burócrata es el que manda desde detrás del escritorio. Y por eso el burócrata no produce riqueza. Ayuda, hace falta su trabajo, pero no produce. El ejército mexicano y la policía, que se gasta muchísimo dinero en ellos, son necesarios, son útiles, pero no producen riqueza, son improductivos. Si nos ponemos a pensar ¿cuántos mexicanos somos productivos y cuántos no lo son? Aunque ayuden, aunque hagan falta, no lo niego, vamos a encontrar con que casi la mitad de la población mexicana gravita sobre los hombros de los que sí trabajan. Y esos que sí trabajan han colocado a México en el lugar número 14 del mundo. Así que no me digan que el pueblo es huevón y que no trabaja y que es improductivo, porque eso no es cierto. Y si no, que me digan quién produce la riqueza de México. Pero 95 millones de pobres. Un ejemplo que tampoco tiene carácter personal
pero que no me lo van a negar. En este país de tanto pobre, tenemos al hombre más rico del mundo, a Carlos Slim, que tiene su fortuna valada en algo así como cerca de 70,000 millones de dólares. Carlos Slim tiene casi tanto dinero como las reservas del país en el Banco de México. Por allí le anda pegando el señor. Y claro, él ha de decir que su trabajo le costó, y su trabajo le ha de haber costado, aunque habríamos de ver qué tipo de trabajo, porque no es un trabajo muy matado que digamos. Pero Carlos Slim no es culpable de esto, yo no lo estoy atacando. Si me fuerzan tantito, diría yo que lo admiro, porque ha sabido sacarle provecho a este sistema que le ha permitido enriquecerse. No cualquiera lo hace, y él lo ha sabido hacer. No tengo nada contra su riqueza, pero de todas maneras, su riqueza escandalosa demuestra cómo en México los que trabajan viven en la miseria y los que no producen son los que se benefician de lo que producen los trabajadores. No hay remedio, no hay remedio. Este es un hecho constante y sonante que nadie me puede negar. Yo no estoy inventando nada. Las cifras que yo manejo están muchas en documentos oficiales. Necesitamos otro modelo económico. Necesitamos otra forma de producir y de distribuir la riqueza entre los mexicanos. ¿Por qué razón? Porque no puede seguirse incrementando la riqueza de unos cuantos, ni en el mundo ni en México, porque eso va a tronar, porque eso va a explotar. La sociedad mexicana se va polarizando, como dicen los políticos, se va polarizando, polarizando, polarizando. El enfrentamiento de clases, que no es un invento mío ni de nadie, se va haciendo más agudo a medida que unos cuantos se hacen más ricos, mientras que la mayoría pobre se hace más pobre. Es inevitable que se llegue a un choque social. Y los antorchistas no queremos eso. Nosotros no somos incendiarios. Nuestra organización no anda atrás de un borlote armado o como le quieran llamar, porque ya sabemos a dónde conduce todo eso. Yo conozco bien, si me permiten presumir, al detalle la Revolución Mexicana, sus causas y sus participantes y lo que pasó y lo que no pasó. Me lo sé bien y puedo decir que la Revolución Mexicana, desde cierto punto de vista, fue, y si me permiten el mexicanismo, se los agradecería yo, desde cierto punto de vista fue una chingonería la Revolución Mexicana, indudablemente. Indudablemente que sí. ¿Cómo que no? ¿A poco México de hoy es igual al México de Porfirio Díaz? Está claro que no. Está claro que el país ha crecido, que hay carreteras, que hay aeropuertos, que hay edificios modernos, que hay fábricas, que hay empresas, que hay grandes comercios, que hay mucha gente incluso que se beneficia de todo esto. No hay duda de eso. El país se ha modernizado. Hemos entrado al concierto de las naciones civilizadas y eso se lo debemos a la revolución. Pero, ¿y los campesinos? ¿Cómo están los campesinos? A ver quién es el bueno que se me levante a decir aquí que los campesinos mexicanos ahora nadan en la abundancia. ¿Quién es el que lo dice? Estamos comprando más de la mitad de lo que consumimos. Este país, que es la patria mundial del maíz, ahora compra maíz que los gringos cultivan para sus marranos, para que se lo coman los mexicanos. Importamos maíz, importamos arroz, importamos soya, importamos trigo. No somos autosuficientes. Pero este es solo un aspecto del problema.
El otro aspecto del problema es que tenemos al campesinado más jodido de toda América Latina. Es el problema. Y allí podemos decir que la revolución fue un éxito. ¿Quién lo puede decir? Vayamos a las clases populares, a los obreros, a los bicicleteros, a los mecánicos. ¿Cómo viven? ¿Cómo vive esa gente? La cantidad de mexicanos que viven con menos de $1 al día es altísima. Pero doy un dato preciso. El 70% de los obreros mexicanos gana entre 2 y 3 salarios mínimos. El 70%. Entre 2 y 3 salarios mínimos. Fíjense que no estoy exagerando. El que gana 2 salarios mínimos, por lo tanto, estaría ganando algo así como 130 pesos. Y el que gana 3, algo así como 200 pesos, redondeando las cifras. Pero la canasta básica, lo mínimo que necesita consumir una familia para no morirse de hambre, cuesta 450 pesos. Así que el que mejor vive, el que gana 200 pesos, no gana ni la mitad de lo que vale la canasta básica, con usted. Y los que ganan menos, y los que no ganan nada. Y es entonces un milagro que haya tanto robo, y tanto asalto, y tanto asesinato, y tanta gente en el narcotráfico. ¿A dónde se va a ir esa gente? La pobreza es la madre de todos los vicios, dice el pueblo. Y aquí lo vemos, aquí lo vemos. Eso es absolutamente cierto. Por lo tanto, compañeros, la revolución fue un éxito desde ciertos ángulos y para ciertos grupos. Pero desde el punto de vista básico, el pueblo en armas, el pueblo que busca bienestar y desarrollo, la revolución ha fracasado. El modelo económico no le está haciendo justicia a los que se murieron con las armas en la mano. A sus descendientes los siguen teniendo en la misma pobreza que antes. Y esa es la tragedia de la Revolución Mexicana. Pero yo lo digo porque, sabedor de esto, nosotros no queremos otra revolución. Nosotros no vemos allí la salida. Nuestro problema es muy claro y muy sencillo. Es necesario que el sistema económico sufra modificaciones tales que reparta mejor la riqueza nacional. Eso es lo que Antorcha dice. ¿Es mucho pedir? Se me hace que no. Para el tamaño del animal que tenemos que amansar, para el tamaño del problema, lo que nosotros pedimos es muy poco y muy racional, que se reparta más equitativamente la riqueza nacional. Eso es lo que decimos. Y acuérdense que yo dije que nuestro lema desde que nacimos es la lucha contra la pobreza, no contra nadie en particular. Y aquí lo estoy demostrando. Lo que Antorcha propone son medidas para acabar con la pobreza, no con los políticos, ni con los empresarios, ni con nadie, contra la pobreza. Hay que acabar, hay que quebrarle la columna vertebral, hay que cortarle la cabeza a la hidra de la pobreza con una nueva política nacional. Ahora bien, ¿qué entiende Antorcha por reparto de la riqueza? ¿Que le vayamos a quitar el dinero al banco y que se lo repartamos? ¿Que asaltemos las casas de los ricos y que repartamos el dinero? No, no. Primero, porque eso es vandalismo. Segundo, porque si le repartiésemos dinero, compañeros, se lo comerían y quedarían igual que antes. Esa no es una solución. No es eso lo que Antorcha plantea. Lo que plantea es mucho más claro, mucho más racional y mucho más duradero y sustentable, como se dice ahora. ¿Qué proponemos? 4 cosas. Primero, que se creen empleos para todos los mexicanos. Que haya empleo para todo aquel que esté en edad de trabajar y quiera hacerlo. Y el que no quiera, que se muera de hambre.
Porque como dijo alguien, el que no trabaja no come. Si hay alguien que diga, como dijo Antonio Plaza, aquella maldición que Adán nos trajo de que al hombre le sude hasta su lomo para comer un poco de tasajo, por una chanza del Señor la tomo. Porque si he de vivir, porque si he de comer de mi trabajo, entonces, la verdad, mejor no como. Puede ser que haya quien piense así. No quiere vivir, no quiere comer de su trabajo, pues que se muera de hambre. Pero todo aquel que esté en edad de trabajar y quiera trabajar, debe tener empleo. Y hoy no pasa eso. Ahí están los ambulantes. No es mentira. Cualquiera que abra los ojos y que no tenga el cerebro enfermo, lo ve. Ahí están los ambulantes. Allí está la inmigración a Estados Unidos. Sale mucha gente a decir que la inmigración ya bajó. Claro, pues ya no los dejan pasar. Pero no bajó porque las condiciones económicas hayan mejorado aquí. Eso no es cierto. Lo que pasa es que ahora los matan en la frontera. Por eso ya no pasa la gente. Pero el desempleo ahí está. Por eso Antorcha dice, tenemos que crear empleos para todos los mexicanos, para todo el que quiera trabajar. Segunda medida, que se eleven los salarios, que se eleven los salarios. No puede seguir ganando un obrero de 3 salarios mínimos 180 pesos, no puede ser. Tienen que elevarse los salarios. Si eso reduce la ganancia de don Carlos Slim o de quien sea, eso yo no sé. Ese no es mi problema. O como dice el mexicano, ese no es mi pedo. Que se suban los salarios y ya verán ellos de dónde sacan el dinero. Pero ese no es mi problema. Hay que mejorar los salarios del mexicano. Un obrero norteamericano está ganando entre 10 y 11 dólares la hora. Y el mexicano gana 60 pesos al día. Fíjense la gran diferencia que hay. Necesitamos que se suban los salarios. Tercera medida, que se cambie la política fiscal del gobierno. Ahora, el 70% de lo que recauda el gobierno lo aportan los trabajadores. Es un impuesto al salario, es un impuesto al ingreso personal de la gente, el 70%. Y el 30% restante, cuando menos hasta antes de la reforma energética, lo ponía Pemex. El pueblo y Pemex sostenían al gobierno. ¿Y las empresas? ¿Cuánto ponen las empresas? A ver, díganme. Yo lo leí en el periódico. Y creo que hasta la televisión lo dijo, que Walmart, la gran cadena minorista que tiene América Latina como su feudo, había pagado algo así como 280 pesos de impuestos. Lo dijo la prensa. 280 pesos los señores de Walmart. El obrero no solamente paga el impuesto a su salario, que se lo descuentan en el cheque, no lo puede eludir. No puede eludir impuestos, se lo descuentan en el cheque. El asalariado también. Pero si van a comprar alguna cosa, vuelven a pagar el IVA. Es que eso no puede ser. Decía yo hace poco, recordando a mi maestro de primaria que solía decir, pobre del pobre que al cielo no va. Lo chingan aquí y lo chingan allá. Así estamos, compañeros. Por eso se tiene que cambiar la política fiscal radicalmente. Tiene que ser una política fiscal equitativa. Que paguen más los que ganan más. ¿Dónde está lo injusto de eso? Yo quiero que me digan, ¿dónde está lo injusto de eso? ¿Dónde está lo irracional? ¿Dónde está lo destructivo, lo temible de eso? ¿Dónde está? Claro que los que quieren seguir engordando a costa del pueblo, pues sí nos ven a nosotros como diablos, como si tuviéramos cuernos y cola.
pero esto es de elemental justicia y de lógica política elemental también. Y la última medida, compañeros, que se reoriente el gasto público. Que se reoriente el gasto público. Eso es lo que plantea Antorcha. Cito a un escritor estudioso de la economía que se llama Enrique Peña Nieto. Lo cito como escritor, no como presidente, como escritor. Él publicó un libro cuando era candidato que se llama México, la Gran Esperanza. Y en ese libro, este estudioso de la economía mexicana dice que del total que capta el gobierno, que de la recaudación total del gobierno, solo el 13% se invierte en los más pobres, solo el 13%. Y el 32% en el estrato más rico. Ahí está el libro, léanlo, no soy yo el que lo dice. Ahora, lo que sigue sí lo digo yo. A mí se me hace incluso que eso es todavía un poquito suave. La cosa es mucho peor. La cosa es mucho peor. La proporción del gasto público que se invierte para beneficio de las empresas, de los empresarios, de los negocios, con aquello de que son los que sostienen al país, es mucho mayor. Y lo que se le da al pueblo, a mi gusto, es mucho menor. Y Antorcha, al hablar de esto, sabe de lo que habla. ¿Qué hacemos nosotros, Aleida? Sino estar todos los días en las oficinas pidiéndole a los gobernantes que le den a la gente lo mínimo que necesita. ¿No es ese nuestro diario quehacer? ¿Y cuál es la respuesta? No hay, no hay, no hay, no hay. Como dijo el de la tele, no hay, no hay, no hay. Si pedimos un aula, no hay. Si pedimos una lechería, no hay. Si pedimos un drenaje, no hay. Pues no, ¿cómo va a haber si todo se está invirtiendo en obras para la empresa? Yo escucho y me entusiasmo con el proyecto de infraestructura y modernización que está promoviendo el gobierno del licenciado Peña Nieto. Solo un loco se opondría a eso. Yo no veo dónde está el mal. Pero después de sentirme de primer mundo con el aeropuerto que vamos a tener, me quedo pensando un poco tristón y digo, bueno, ¿y al pobre campesino que se está muriendo de hambre qué? ¿Qué vamos a hacer por él? A los ambulantes, ¿qué vamos a hacer por ellos? A los emigrantes, ¿qué vamos a hacer? Está bien, invirtamos para todos los mexicanos, todos tenemos derecho. Pero Antorcha dice sí, pero seamos más equilibrados, más equitativos, y eso es todo lo que yo pido. Resumiendo, compañeros, como el capitalismo no reparte automáticamente la riqueza, y eso lo demuestra la pobreza en el mundo y la pobreza en México. Como el capital solo produce pero no reparte, el reparto lo tiene que hacer otra entidad, lo tiene que hacer otro poder. No el capital, porque no, ese no reparte nada, ese no salpica, ese no. ¿Y quién es ese poder que tiene que repartir la riqueza? El gobierno. El gobierno y nada más que el gobierno. Y el gobierno no necesita ni siquiera modificaciones a la ley, porque la ley ahora, tal como está, lo faculta para repartir la riqueza en las medidas que yo digo. Crear empleo está en la Constitución. Salario remunerativo está en la Constitución. Una política fiscal equitativa está en las leyes. Un gasto público que responda a las necesidades de las mayorías está en la ley y está en la Constitución. No se necesita nada más. Por eso yo digo que Antorcha no es ninguna incendiaria, que lo que nosotros proponemos no tiene nada de loco ni de aventurero, es apenas lo que diría, lo que exigiría, lo que pide ahora ya a gritos la crisis
económica y social que vive el país, compañeros. Y por eso los antorchistas en este 40 aniversario tenemos que gritarlo alto y con orgullo. Los 40 años transcurridos desde que nacimos no nos han contradicho, no nos han desmentido. Lejos de ello, ahora es más cierto que antes que hay que luchar contra la pobreza. Los datos que yo acabo de dar, ¿qué dicen? ¿Que Antorcha estaba equivocada o que estaba en lo correcto? Dicen que estaba en lo correcto. Y que hoy estamos más en lo correcto que antes, cuando nacimos como movimiento social contra la pobreza, porque la pobreza ha crecido, porque la pobreza ha crecido. Termino. Hay que hacer esto, pero ¿quién lo va a hacer? 100 años de revolución, ya celebramos el primer centenario de la revolución y las cosas para la gente pobre, conste, no han cambiado mucho. 100 años de discursos, de procesos electorales, de promesas de todo tipo de los candidatos, y otra vez recuerdo, no va contra nadie en lo personal. Esta es una realidad nacional que además todo el mundo conoce. 100 años de gobiernos revolucionarios, porque ahora hasta los del PAN son revolucionarios, y la gente sigue debatiéndose en la pobreza. Quiere decir que ninguna de estas medidas, incluidos los programas asistenciales como Progresa, etcétera, etcétera, incluidos ellos, le han hecho a la pobreza lo que le hizo el viento a Juárez. ¿Qué le hizo el viento a Juárez? Nada. Y eso es lo que han hecho todas estas políticas. Se requiere una política nueva, una política enérgica que realmente cambie la situación. Por eso Antorcha recuerda en este 40 aniversario, amigas y amigos, la realidad es triste, la pobreza es mucha, la necesidad crece día con día, pero nada de esto se va a cambiar con palabras, nada de esto se va a cambiar con lamentos, nada de esto se va a cambiar ni con mentadas de madre, que también duelen, dijo María Félix en La Cucaracha. Tírales, le dijo, tírales. Es que ya no hay balas, pues échales mentadas que también duelen. Pues sí, pero ni así se va a cambiar la realidad, ni así. A la realidad hay que cambiarla con hechos. A la realidad hay que cambiarla con lucha. A la realidad hay que cambiarla metiendo las manos hasta los codos en esa realidad. Y sobre todo, teniendo claro qué tipo de cambio queremos, qué medidas se necesitan y qué rumbo le queremos dar al país. Si no, tampoco sirve de nada el cambio. Acuérdense lo que pasó en el 2000. Mucha gente se hartó del PRI, de sus mentiras y sus corruptelas, y quiso cambiar. Y puso a un panista, Vicente Fox. ¿Y qué pasó? Que nos fue como el pescado que lo estaban friendo y como se quemaba en el aceite, brincó del sartén y cayó en la lumbre. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Salimos del PRI y caímos en manos del PAN, que estuvo peor. Prueba de que estuvo peor, para que no digan que hablo por hablar. ¿Por qué volvió la gente a votar por el PRI? Díganme, ¿por qué votó? Si hubiera estado contenta con lo que hizo Fox y Calderón, no hubiera votado por el PRI. Votó por el PRI porque esos señores salieron peores. Entonces, todo esto, decía yo, compañeros, nos tiene que ilustrar y nos tiene que decir y orientar hacia dónde tenemos que cambiar, cómo tenemos que cambiar y sobre todo quién tiene que hacer ese cambio. Termino recordándoles el cuentecito, la fábula de los ratones que se organizaron contra el gato, que se los estaba comiendo. Y un ratón líder, que a lo mejor se apellidaba Córdoba,
le dijo a los ratones, los juntó y les dijo: ¿saben qué? Yo tengo el remedio. Hay que colgarle un cascabel al gato en el cuello, o sea, una campanita pues que sonara, de tal manera que aunque el gato vaya muy despacito y no haga ruido, el cascabel sí suene, lo oigamos a tiempo y escapemos del gato. ¡Ah!, dijeron todos, bravo, esa es la salida, hay que ponerle el cascabel al gato. Y un ratón viejo por allá, muy zorramente dijo: pido la palabra. A ver, ¿y quién le va a colgar el cascabel al gato? Dijo. Y ahí se chingó el invento porque nadie quiso. Gracias, compañero. Ahí se acabó el cuento. Nadie le quiso poner el cascabel porque se lo iba a comer el gato, está claro. Por eso ahora la pregunta es: ¿y quién le va a poner el cascabel al gato? Y la respuesta es Antorcha, porque solo Antorcha tiene claro que hay que ponerle el cascabel al gato, porque solo Antorcha sabe por qué y para qué hay que ponerle el cascabel al gato, y porque solo Antorcha está creando a una fuerza tal que el gato no se la pueda comer, porque si se la come se indigesta el gato. Eso es lo que está haciendo Antorcha, y por eso es Antorcha la que le puede poner el cascabel al gato. Por eso es Antorcha. Por eso tiene razón Aleida cuando los convoca a crecer, compañeros yucatecos. Por eso tiene razón cuando les dice: tenemos que ser muchos más que ahora. Y no es difícil, porque en este país lo que sobran son pobres. ¿Por qué no vamos a organizar 100,000, 200,000 pobres en Yucatán, 300,000 pobres en Yucatán? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Si pobres sobran aquí y en el resto del país. Lo que se necesita son ganas de hacerlo, decisión de hacerlo, pero no de Aleida, ni de los activistas de Aleida, sino de todos ustedes, compañeros. La tarea es de todos. Que todo mundo traiga a un antorchista por año, a uno solo por año. Somos 10,000. Si cada uno de ustedes trae a otro, dentro de un año seremos 20,000. Si cada uno de los 20,000 trae a uno, a los 3 años seremos 40,000, y así nos iremos doblando rápidamente. Si dejan sola a Aleida y a los activistas, nunca vamos a tener el tamaño necesario para colgarle el cascabel al gato. Compañeros de Yucatán, yo les pregunto: ¿estamos de acuerdo en que hay que crecer, sí o no? Sí. ¿Están dispuestos a trabajar con Aleida para que este movimiento sea cada día más grande, sí o no? Sí. Manifiéstenlo levantando sus banderas, compañeros, y agitándolas como prueba de voto. Vean ustedes el mar de banderas que se levanta. Sí se puede, sí se puede, Sí se puede. sí se puede. Y no tengamos miedo, compañeros. No le tengamos miedo a la pobreza, a la satanización, a la persecución, a quedarnos solos al final de cuentas. No nos aferremos a la riqueza material mezquina y pobre que tenemos, o en nuestro pequeño trabajito, o en nuestra parcelita que no nos da ni para comer. Aventémonos sin miedo. Acordémonos, como dijo Schiller, cuando narra que Dios había ya repartido la tierra, y cuando ya nada le quedaba, llegó el poeta y le dijo: ¿nada guardaste para mí, Señor? Y dijo Dios: tarde, tarde, le dijo Dios, tarde has llegado. A cuanto ves aquí, Señor, he dado. Celoso el hombre de sus cosas es. Mas tú, cerebro en el pensar fecundo, mientras yo hacía la partición del mundo, ¿en dónde te encontrabas? A tus pies, dijo el poeta. Mi vista, oh Dios,
tu magnitud veía, mi oído el himno celestial oía. Perdóname si yo, desdeñador, al ver la inmensidad que tu obra encierra, dejé perderse mi porción de tierra mientras solo adoraba a su creador. Mira, le dijo el hacedor divino, la costa, el monte, el valle, el mar que gime, nada me queda ya. Todo lo di. En cambio, en todo tiempo, a toda hora, lugar tendrás donde mi gloria mora. Mi gloria es reservado para ti. ¿Qué dice el poeta? Que Dios reserva la gloria para los que no son ambiciosos, para los que lo dejan todo por adorar a lo grande, por adorar a lo divino, por rendirse a lo que verdaderamente vale la pena en la tierra y en el cielo. Los llamo a ser como el poeta. Todo antorchista debe ser como el poeta. No debe pensar en la tierra, sino lo que en el cielo le espera como premio a su sacrificio. Muchas gracias a todos. Maestro Aquiles, tú eres nuestro líder. Maestro Aquiles, tú eres nuestro líder. Maestro Aquiles, tú eres nuestro líder. Todas las banderas en alto, compañeros. Demostremos que el antorchismo yucateco está dispuesto a realizar la tarea. Se ve, se siente, Antorcha está presente.